Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 30 de julio del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa, como siempre, con mucha información, pero de lo más importante que vamos a estar mencionando en nuestro programa de hoy, pues es el hecho de que en la región de Chernigov, pues nuevamente el Iskander ruso, como le decimos el maravilloso Iskander, ha alcanzado a un centro de entrenamiento de tropas ucranianas que ha costado la vida a una gran cantidad de tropas ucranianas, a tal punto que ya el general Sirski se ha tenido que pronunciar y ha emitido un comunicado muy importante. Lo vamos a estar mencionando como parte de esta nueva catástrofe ocurrida en Ucrania debido a, ya saben, ¿no? Nuevamente los Iskander rusos causando esto y nuevamente el ejército ucraniano equivocándose, colocando cientos de tropas amontonadas en una zona del frente, o al menos en una zona de Ucrania, que ha sido alcanzada por un misil Iskander. Lo vamos a estar mostrando, por supuesto, y tenemos información de lo que está pasando en el campo de batalla con énfasis especial en lo que está ocurriendo en la región de Donetsk, sobre todo en lo que está pasando alrededor de las ciudades de Mirnograd y Pokrovsk. Un programa con mucha información, como pueden ver, queridos amigos, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir rápidamente, pero rápidamente a la región de Chernigov. Vamos a comenzar por este brutal ataque de Iskander quirúrgico, certero, preciso, en la región de Chernigov, justo aquí, en la zona de Goncharov, se estaban concentrando una gran cantidad de tropas ucranianas en diferentes campamentos. En imágenes que ya han salido y están colmando las redes completamente, las imágenes donde se congregaban esta gran cantidad de tropas ucranianas en esta zona boscosa, en este campo de entrenamiento en Chernigov, en la zona de Goncharov, y hoy pues el Ministerio de Defensa de Ucrania y también desde Rusia mencionaban que un misil Iskander, ¿sí? Uno de hecho con ojiva de racimo, se lanzaron dos, pero uno de ellos con ojiva de racimo alcanzó este centro de entrenamiento y esto le ha costado la vida a cientos de tropas ucranianas que se congregaban en esta zona. Estamos hablando de un batallón, o sea, un grupo de batallón táctico del 169 centro de entrenamiento en la zona de Chernigov que se congregaba ahí en esas casas de campaña que ya vimos ahí, ¿sí? Instalaciones militares, como pueden ver, ahí están los soldados ucranianos. Y aquí viene, como siempre, quirúrgico, certero, preciso, el Iskander, quirúrgico, como también dicen los amigos en los comentarios, quirúrgico, certero, preciso, el maravilloso Iskander, una vez más, causando este tipo de estrago, ¿no?, en las tropas ucranianas. Un dron de reconocimiento ruso estaba observando la situación y una vez más, lo tengo que decir porque no sé, ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces ha sucedido esto. Mínimo en los 2 últimos meses tenemos 6 casos de estos, donde Rusia de un solo golpe elimina a cientos de tropas ucranianas, en otros casos son decenas. Recuerden aquel caso famoso de la Brigada 110 en Dnipropetrovsk. También por aquí ahora es el turno. Y bueno, los propios medios ucranianos han estado divulgando la información. Esta es una imagen ya que capta el momento. Los propios medios ucranianos están divulgando la información y ellos por supuesto no han dado la cifra exacta de fallecidos, pero sí han reconocido que ha existido este ataque por Rusia, y esto es un medio ucraniano que así lo divulga, y expresaba que Rusia ha atacado una unidad de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania y solo expresaban que había muertos y heridos, y se ha ordenado una investigación interna. Cuando ustedes ven que Ucrania, desde el Ministerio de Defensa de Ucrania, afirman que hay que ordenar una investigación interna, es porque ha sido grave. Pero ojo, porque esto tiene bastante tela por donde cortar. El comunicado, bueno, como parte de este comunicado se expresaba lo siguiente.
El martes 29 de julio, porque esto en realidad sucedió ayer, las fuerzas de ocupación rusas lanzaron un ataque con misiles contra el territorio de una de las unidades de entrenamiento de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de las medidas de seguridad adoptadas, no sé cuáles, pero bueno, lamentablemente no fue posible evitar por completo las bajas entre el personal. Así que bastante grave lo que ocurrió, pero después nos llegaba un comunicado del medio de Runside, ¿sí?, que daba un poco más de detalle al respecto. Y comenzaba con esta pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió exactamente en la zona del poblado de Goncharovke en la región de Chernigov? Pues bien, según fuentes locales, en ese lugar se había desplegado un campamento de entrenamiento de un grupo táctico de batallón del 169 Centro de Instrucción de las Fuerzas Terrestres de Reserva Estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras confirmarse la información mediante control objetivo, de inmediato se lanzaron 2 misiles Iskander contra el lugar, uno de ellos con ojiva de racimo. Fuentes sobre el terreno informaron que como resultado del ataque fueron eliminados, y aquí tienen la cifra, hasta 200 efectivos del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sí, amigos, hasta 200 efectivos del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí lo pueden ver, 200. Ahí están el número, la cifra que fue divulgada posteriormente, y la gravedad del asunto es tan grande, para que vean que esto no fue algo que simplemente porque lo esté diciendo en los medios más prorrusos o en medios neutrales y que Ucrania no haya revelado la cifra. Fue tan grave esta situación que miren el comunicado que ha expresado hoy el general Syrskyi. El comunicado expresado por Syrskyi ha dicho lo siguiente: el proceso educativo en los campos de entrenamiento y centros de formación debe ser clandestino, afirma el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi. Después del ataque al campo de entrenamiento en la región de Chernigov, Syrskyi ordenó que el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se traslade lo más clandestinamente posible. ¿Sí? Hoy, bueno, se celebró esa reunión sobre capacitación del personal y escuchó en un informe de su jefe de Estado Mayor, el responsable de la dirección de capacitación. Toda Ucrania corre el riesgo de sufrir ataques con misiles y drones enemigos, por lo tanto el proceso educativo debe ser clandestino, queridos amigos, clandestino. Y como pueden ver, todo eso está muy relacionado con ¿qué? Con el ataque, con el misil Iskander o con misiles Iskander. Recuerden que de los 2 misiles que se lanzaron 2, pero uno de ellos con ojiva de racimo, según la explicación que nos hacen aquí, y ese fue el causante de la destrucción de 200 efectivos del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que catástrofe en Chernigov, queridos amigos, y desde Chernigov, ya vimos ya el ataque, pues nos vamos ahora sí al campo de batalla. Vamos a comenzar por el sur, vamos a ver qué está sucediendo en la zona suroeste de Donetsk para después movernos a lo que está pasando en la zona de Pakrovsk. Fundamentalmente vamos a hablarles de lo que está pasando aquí en la zona del suroeste de Donetsk. Y bueno, con respecto a lo que está sucediendo aquí, recuerden que el ejército ruso ayer logró, lo dijimos en nuestro canal, ustedes están conscientes de esto, las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Zaporizhia y también cruzaron la frontera hacia Dnipropetrovsk, hacia la aldea de Ivanivka, en un doble movimiento del grupo Vostok. Pero el grupo Vostok y las unidades que combaten aquí, las unidades de la Brigada 57, la Brigada 36, el regimiento número 394 y así también el 336, no se detienen y hoy tenemos información de que las tropas rusas habrían logrado comenzar el asalto a Oleksandrograd. Según una información que nos traen diferentes medios, las tropas rusas comenzaron el asalto a Oleksandrograd, una de las 3 localidades que quedan todavía bajo control ucraniano en el suroeste de Donetsk. ¿Sí? Quedan solo 3. Andrivka Klexoe, ¿sí? Oleksandrograd es la segunda y más al sur la aldea de Komichuvavka. Todo lo demás del suroeste de Donetsk ya ha caído bajo control total de las tropas rusas. Y en este punto, luego de bombardeos con drones FPV, también con artillería y bombas FAB que comenzaron a caer sobre Oleksandrograd, recuerden que siempre que suceden estas cosas, este ataque continuado de las tropas rusas, pues como siempre decimos, es el preámbulo de un asalto mayor hacia un poblado. En este caso es el turno de Oleksandrograd, ¿no?
Y bueno, luego de estos ataques realizados por los drones rusos fundamentalmente, pues llegó el momento. Y aparentemente las tropas rusas han comenzado el asalto de Oleksandrograd. Si cae Oleksandrograd, ya saben, ¿no? Las tropas rusas seguirán hacia adelante, cruzarán la frontera de Dnipropetrovsk y bueno, saben después los generales rusos cuál será el próximo movimiento. Pero sin duda alguna, lo lógico que debe ocurrir aquí es que luego de caer Oleksandrograd, las tropas rusas atraviesen la frontera una vez más de la región de Dnipropetrovsk. Pero de aquí nos vamos a mover a otra zona del frente, nos vamos a mover a una zona que está de verdad, una zona que está que arde. Nos vamos a la dirección Pakrovsk, Mirnograd. Tenemos informaciones de último minuto de lo que está ocurriendo aquí. Y tal y como publicamos en nuestro canal de Telegram, hoy la información que viene aquí tiene que ver con que las tropas rusas han logrado capturar la zona del Terricón al norte de la mina de Mirnograd. Este es Mirnograd, aquí tenemos esta mina que se encuentra aquí. Hoy diferentes medios han publicado la información de que las tropas rusas han logrado capturar esta zona al norte, una posición de altura que les da una ventaja fantástica a las tropas rusas para bombardear con total impunidad todas las posiciones ucranianas en la ciudad de Mirnograd, sobre todo en su zona de norte. Pero no solo eso, sino que además de este movimiento donde las tropas rusas han capturado la escombrera, esta montaña de escombros que se crean de manera artificial al lado de las minas, pues las tropas rusas también han logrado avanzar hacia la zona sur de Rodinsky, en este suburbio de Rodinsky que es Krasny Liman. Esto que ven aquí es un suburbio en la periferia de Rodinsky. Recuerden que Rodinsky es fundamental a las aspiraciones del ejército ruso de cortar por completo la logística ucraniana. Lo que es Rodinsky y Dobropilia es de lo más importante, pero sobre todo Rodinsky. Y bueno, hacia aquí están avanzando las tropas rusas. Tenemos información que así lo confirma. Surilla Maps, en primer lugar, lo ha mostrado de esta manera. Y posteriormente era confirmado por otros medios que de esta manera también lo hacían notar. Las tropas rusas pues han capturado, como pueden ver, esta montaña. Es importantísima, una importantísima posición. Saben que quien domina las alturas está dominando prácticamente todos los movimientos. Y bueno, vamos nosotros también a actualizar el mapa. Cae el Terricón al norte de Mirnograd y las tropas rusas pues siguen logrando sus éxitos en esta parte del frente. Poco a poco se va cerrando, ¿no? Esta pinza, esta tenaza montada sobre los soldados ucranianos. Y vamos también a actualizar la información en este punto, en la zona prácticamente de donde se encuentran estos lagos. Las tropas rusas habrían avanzado hasta esta dirección. Y queridos amigos, noten cómo poco a poco la situación va empeorando, cada vez empeorando más para el ejército ucraniano. La propia Rodinsky está sufriendo bombardeos rusos. Es el turno de las FAB. Comienzan a llover las FAB sobre las tropas ucranianas en Rodinsky. Ya saben lo que siempre decimos en nuestro canal. Cuando comienzan a caer estas FAB, ya sean de 250 o 500 o 1500, o como esta, con este golpe impresionante que destruye por completo este edificio, esto es el preámbulo para el asalto hacia Rodinsky. Queridos amigos, créanme que si cae Rodinsky, el ejército ucraniano se verá en una trampa mortal en Mirnograd y Pakrovsk. Miren dónde está Rodinsky, lo hemos explicado varias veces, y hacia allá van las tropas rusas. Las tropas rusas van hacia Rodinsky, van con todo, y tenemos un par de comunicados interesantes de lo que está pasando aquí, entre la zona de Mirnograd y Pakrovsk, lo que está sucediendo al norte, cuántas tropas rusas están reunidas aquí, supuestamente, según los comunicados de los propios medios ucranianos. Si lo quieren saber, pues aquí tenemos la información o dos informaciones mostradas por varios medios. En primer lugar, vamos a hablar de la información que nos brinda el portavoz del Grupo Operativo Estratégico de Fuerzas Kortitsa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que opera en esta dirección. El señor Víctor Trejudov afirma que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen más de 100.000 soldados en dirección a la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk. Queridos amigos, imagínense, si esto es cierto, si son 100.000 tropas, no tienen nada que hacer los ucranianos aquí. De verdad que están perdiendo el tiempo. Deberían retirarse ahora mismo porque 100.000 tropas rusas aquí van a triturar por completo a las guarniciones ucranianas que se encuentran en Mirnograd y Pokrovsk. Primero lo van a tratar de rodear, evidentemente, y poco a poco los van a ir expulsando. Si los llegan a rodear, va a ser una de las catástrofes más grandes de Ucrania en esta guerra. O sea, muy parecida a las que ya les hemos comentado en torno a lo que ocurrió en Mariupol.
Pero además de lo que afirmaba este portavoz, Víctor Trejubov, también llegaban otros comunicados como este, donde hacen saltar las alarmas también para el ejército ucraniano. Y es que desde hace 2 días varias fuentes ucranianas informan que los operadores de drones y la aviación de la Federación Rusa están formando activamente las mandíbulas nororientales del futuro cerco de Pokrovsk, dividiendo las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Dobropilia y Sviatory-Torivka, impidiéndoles reagruparse y avanzar hacia Bodiansk, desde donde podrían contraatacar en la zona de Rodinsk. El bolsillo de fuego, formado por las tropas rusas cerca de Pokrovsk, no ha podido ser desplazado, ni siquiera debilitado por el ejército ucraniano. Ni las contraofensivas locales ni el traslado de reservas han dado resultado. La artillería y los drones de ataque rusos están suprimiendo sistemáticamente todos los puntos de resistencia, manteniendo bajo control de fuego constante las rutas clave de suministro, lo que acelera el colapso de toda la configuración defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección. Como pueden ver, queridos amigos, la bolsa de fuego está creada. El ejército ucraniano no tiene cómo hacer retroceder al ejército ruso aquí. Hace días intentaron un contraataque en la zona de Razine. Fueron expulsados completamente. Y como pueden ver, y creo que de lo más importante, Ucrania, aunque intente contraatacar en Rodinsk, no lo puede lograr porque los rusos están bombardeando completamente con drones FPV cada movimiento del ejército ucraniano. Así que la situación aquí es completamente crítica. No pueden contraatacar. No ha dado resultado los intentos de contraataque que han intentado hacer. Y bueno, esto acelera el colapso del ejército ucraniano en toda esta dirección, ¿sí? Así que bueno, esa es la información que tenemos. Y bueno, para allá, antes de irnos ya de esta zona que está aquí, hoy llegaban informaciones de que las tropas rusas están tratando de avanzar luego de que ya llegaron al centro de la localidad de Zapovikne o Nikanovka, como también se le conoce. Pues las tropas rusas amenazan con avanzar hacia el norte, hacia Dorosie. Vamos a ver si lo pueden lograr. Es bastante complejo de hacerlo, pero desde este punto el ejército ruso está tratando de maniobrar fundamentalmente es desde aquí, no tanto desde el sur, sino desde este punto. Aquí es donde llega la información de que las tropas rusas se están acercando a Dorosie sin todavía capturar Zapovikne, pero bueno, la situación para el ejército ucraniano no hace más que complicarse en esta parte del frente. Y bueno, de aquí nos vamos a mover a otra parte del frente que también es importante comunicarles. Nos vamos a ir de lo que está pasando en la región de Donetsk y nos vamos a la región de Kharkov. La región de Kharkov, el frente nororiental, el frente donde cada día las tropas rusas avanzan poco a poco y que ponen en jaque al ejército ucraniano, y los medios occidentales no se hacen eco de esto. Sin embargo, existen medios alternativos como Frente Militar y Geopolítico que sí se hacen eco de esto, y hoy tenemos la información que luego de la caída de la localidad de Stepova-Novoselivka, que cayó hace varios días, las tropas rusas han comenzado a avanzar y en este caso el primer ejército de tanques ha avanzado y ha llegado a las afueras de la localidad de Pischane. Tenemos varios Pischane, está Pischane del norte y este es Pischane del sur, la flor de Pischane, como así le llamamos en nuestro canal. Pero las tropas rusas han avanzado desde Stepova-Novoselivka y han logrado entrar en las inmediaciones de la localidad de Pischane, según la información brindada por varios medios de los que siempre citamos a diario. Es un movimiento importante que no hace más que tensar la cuerda sobre la ciudad de Kupiansk, de la cual no tenemos información hoy. En la ciudad de Kupiansk, donde ya hay presencia rusa y donde ya están cayendo las bombas rusas FAB, pues se va a ver bastante condicionada por los últimos movimientos de las tropas rusas. Y en este caso es el turno, repito, de Pischane. El ejército ruso ha entrado en Pischane, una localidad importante al sur de Kupiansk, que no hace más que tensar la cuerda. Las tropas rusas, si cae Pischane, podrían avanzar desde esta dirección y cortar en dos completamente a todo este numeroso grupo de tropas ucranianas que se encuentra aquí. Como pueden ver, hay una gran cantidad de tropas ucranianas que se congregan en la zona sur de Kupiansk y en todas estas zonas que vemos aquí, ¿verdad? Pero ya en la propia Kupiansk, las tropas rusas han comenzado a utilizar también las FAB. En este caso es el turno de la FAB 1500. Miren este bombazo FAB ruso contra las posiciones ucranianas en el centro de Kupiansk. No sé qué hacen los ucranianos en Kupiansk todavía.
los propios ucranianos, los propios medios ucranianos dicen que es un error tratar de mantener la ciudad de Kupiansk a toda costa. No tiene ningún sentido mantenerla. Ucrania perfectamente podría retirarse de aquí y mantener posiciones más allá del Oskil, pero los mandos ucranianos le dan la orden de resistir hasta el último ucraniano, y por eso ven cómo las tropas ucranianas sufren bombazos como como el de la bomba FAB 1500, que ha golpeado directamente al grupo de tropas ucranianas que se encuentra aquí. Como pueden observar ustedes, justo en esa imagen que les acabamos de mostrar. Y con esta imagen de la FAB 1500 cayendo sobre las posiciones ucranianas en Kupiansk, hemos terminado nuestro programa de hoy. A todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias de verdad por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos.